El informativo. Hola, buenas tardes. Bienvenidos al informativo de NTN 24, el canal de las Américas. En este mediodía con Joely Ramírez y las noticias internacionales. Carlos Figueroa, como siempre, un gusto estar contigo y con todos ustedes. España realizó operativos en casas y oficinas vinculadas con el ex embajador de España en Venezuela, Raúl Morodo. Los registros se ejecutaron por supuesto lavado de activos por más de 4 millones de euros, extraídos al parecer de forma ilícita de la estatal Petróleos de Venezuela, PDVSA. 4 personas fueron detenidas, entre ellas un hijo del ex diplomático. Morodo fue embajador durante el gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero. El diplomático llegó a comparar al fallecido presidente Hugo Chávez con el Quijote. El reporte lo tiene Marcelo Moncayo en Madrid. Marcelo, adelante. Hola, ¿qué tal? Este fue un operativo ordenado por la Fiscalía Anticorrupción y ejecutado por la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal, que tendría en su poder las evidencias de este supuesto delito de blanqueo de capitales de PDVSA por casi 4 millones de euros. Así hablaba Raúl Morodo de Hugo Chávez. En el fondo, él revivía a Bolívar, pero en el fondo también tenía Don Quijote. Entre 2004 y 2007 fue embajador de España en Venezuela durante parte de la presidencia de Chávez, quien murió en 2013. Ha sido un representante muy grande del pueblo de Venezuela, con todos los problemas que se puedan discutir. Ahora Morodo está en la mira de la justicia de su país. Es el principal imputado en un caso de blanqueo en España de fondos saqueados a la estatal Petróleos de Venezuela. Entre 2012 y 2015 el diplomático habría cobrado 4,5 millones de euros de PDVSA de forma irregular, según la Fiscalía Anticorrupción. El dinero procedía de transacciones comerciales internacionales que, de acuerdo con las investigaciones, fue presentado como honorarios profesionales, producto además de un complejo conglomerado de empresas. La suma habría sido luego blanqueada con inversiones inmobiliarias. Por la trama, 4 personas fueron detenidas este lunes, incluyendo el hijo del embajador Alejo Morodo, quien habría cobrado 3,8 millones de euros de la compañía estatal venezolana a través de una empresa fachada panameña con cuenta en Suiza desde 2008 hasta 2013. Según estos comprobantes de pago, las comisiones fueron abonadas personalmente por el hoy expresidente de PDVSA, Rafael Ramírez, investigado por las autoridades de Estados Unidos por corrupción. El diplomático Morodo continúa en libertad por su avanzada edad, 84 años, aunque ha sido citado a declarar ante los jueces. Además, sus oficinas en Madrid fueron registradas por las autoridades. Raúl Morodo fue embajador en Venezuela durante el gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero, mediador de los fallidos diálogos en República Dominicana entre el régimen de Nicolás Maduro y la oposición. Por ahora, el ex embajador en Caracas, Raúl Morodo, no fue detenido debido a su avanzada edad. En estos momentos tiene 84 años. Este es el informe Marcelo Moncayo, NTN 24, Madrid. Gracias, Marcelo. Buen día para ti. Avanzamos. Carlos Vecchio, representante de Juan Guaidó en Estados Unidos, se reúne hoy con altos mandos de la Casa Blanca para discutir la crisis y el restablecimiento de la democracia en Venezuela. Hablarán sobre el posible inicio de una cooperación militar con el objetivo de aliviar el sufrimiento del pueblo venezolano en Washington. Emiliana Molina tiene el reporte. Emiliana, adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues así es, el representante de Juan Guaidó aquí en Estados Unidos, Carlos Vecchio, se reúne el día de hoy desde el Departamento de Estado con altos funcionarios del Comando Sur, entre estos posiblemente el almirante Craig Fowler, jefe del Comando Sur. Recordemos que este organismo es el responsable de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en Latinoamérica y el Caribe. La posición de esta reunión o el objetivo es avanzar en cooperación estratégica y operativa con el fin de restaurar la democracia en Venezuela y de frenar el sufrimiento del pueblo venezolano. Y también temas de intercambio de estudiantes militares en las diferentes escuelas militares de los Estados Unidos, que la mayoría de los países de la región participan en una rotación donde hay intercambio de oficiales y de tropas en los programas militares. Hay 1000 cosas que se pueden hablar. Yo creo que no van a hablar de una invasión, no van a hablar de una acción para tratar de derrocar al gobierno del señor Maduro. Eso es un tema político, diplomático, que no es un tema para las Fuerzas Armadas.
Expertos aseguran que Estados Unidos aún está lejos de una intervención militar en Venezuela. Sin embargo, esta reunión forma parte de la estrategia de la administración de Donald Trump para continuar aumentando la presión al gobierno en disputa de Nicolás Maduro. Entre este tipo de presión hemos visto a diplomáticos sancionados, se les ha retirado también sus visados y de hecho se ha sancionado a PDVSA, la petrolera estatal de Venezuela. Todo esto mientras se están llevando a cabo diálogos entre la oposición y el gobierno en disputa de Nicolás Maduro con intermediación de Noruega. Esta es toda la información que tenemos desde Washington. Emiliana Molina, regreso al Centro Internacional de Noticias. Gracias, Emiliana. Y se conoce la primera imagen en libertad de Iván Simonovic. La esposa del excomisionario venezolano publicó una fotografía en su cuenta de Twitter donde se ve al expreso político junto a su familia. Simonovic fue liberado el pasado martes luego de que el presidente interino Juan Guaidó firmara un indulto a su favor. Bonnie Pertiñez, pareja del exoficial, agradeció a los venezolanos que luchan en favor de la libertad de los presos de conciencia en el país suramericano. En nombre de mi familia, quiero agradecer infinitamente a todos los ciudadanos valientes y solidarios quienes respaldan la lucha por la libertad de todos los presos políticos y el rescate de Venezuela, convertida hoy en una cárcel de 30 millones de habitantes. Nos vemos pronto. Otros 29 migrantes venezolanos desaparecieron luego de que naufragara una pequeña embarcación. El diputado Robert Alcalá denunció a través de su cuenta en Twitter sobre la desaparición de este bote pesquero en el que partieron clandestinamente el jueves pasado. La embarcación se dirigía hacia Trinidad y Tobago y había salido desde la población de Guiria, en el estado Sucre, al oriente del territorio venezolano. El legislador aseguró que el capitán del bote fue hallado y está hospitalizado. Se agudiza la escasez de combustible en Venezuela. Los ciudadanos se ven obligados a hacer largas filas para poder abastecer sus vehículos de combustible. Expertos explican que las plantas refinadoras del país están trabajando por debajo de su capacidad operativa en Caracas. Luis Alejandro Laya tiene el reporte. Luis. Hola, buenas tardes. Por quinto día consecutivo se aprecian largas filas y escasez de combustible en las estaciones de servicio, no solamente de la ciudad de Caracas, sino de todo el país. La situación se agrava hacia el interior de Venezuela. Los propios ciudadanos que hacen estas largas filas para poder surtir combustible aseguran ver muchas bombas cerradas e incluso no se encuentra gasolina de todos los tipos que se utiliza en Venezuela, sino nada más del de menor octanaje. Además aseguran que hay que echar la gasolina que se encuentre, pues no se encuentra este servicio en toda la ciudad capital. No, en la capital colas regulares, pero no tan fuertes como en el interior del país. Los videos que uno ve que son terribles, no sabría decir. Y escucho chateo y aparentemente es verdad que no hay gasolina en ningún lado. Aquí en Caracas son colas, estas colas no son normales y sí hay colas fuertes, pero no como esas de 2 kilómetros absurdas. Por lo menos hoy no tenemos 95, tenemos 91 apenas. Es lo único que tenemos ahorita. Y ayer tuvimos 95. Nos vino la gandola ayer, estamos esperando ahorita la gandola. Por su parte, los expertos indican que esta situación se debe a la paralización de la industria petrolera en Venezuela. De las 8 refinerías que hay en el país, nada más están funcionando 2, ninguna de ellas por encima del 10% de su capacidad. Aseguran que es una situación difícil de resolver y que se podría agravar en los próximos días. En Venezuela hay 6 refinerías, de las cuales solamente 2 están funcionando, que son Amuay y Cardón, a más o menos el 10% de su capacidad. Históricamente nosotros éramos grandes exportadores de gasolina, producíamos 1.300.000 barriles por día en nuestras refinerías. Hoy en día debemos estar entre 100 y 120.000 barriles por día. De manera que no hay petróleo, ni siquiera para abastecer nuestras refinerías. Mientras tanto, en regiones del interior del país, como por ejemplo el estado Mérida, se han visto protestas en las calles por la escasez de combustible. Ciudadanos pasan hasta 4 días en cola para poder surtir su vehículo. Desde Caracas, Venezuela, para NTN 24, Luis Alejandro Laya. 3 días después de la recaptura del ex jefe de las FARC, Jesús Santrich, en Colombia, esta tarde está previsto que se lleve a cabo la audiencia de imputación de cargos. La Fiscalía lo señala de 2 presuntos delitos: concierto para delinquir con fines de narcotráfico y narcotráfico. En Bogotá, Florencio Sánchez tiene toda la información. Florencio, buenas tardes, adelante. Buenas tardes, a las 2:30 de esta tarde comenzará la audiencia de imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento en contra del exguerrillero de las FARC, Jesús Santrich. La Fiscalía le imputará el delito de concierto para delinquir con fines de narcotráfico y también pedirá cárcel para el exguerrillero. Según se conoció en esta audiencia, la Fiscalía
mostrará públicamente varias grabaciones y videos en las que aparece Jesús Santrich, al parecer negociando 10 toneladas de cocaína por 15 millones de dólares con emisarios del cartel de Sinaloa. También hay que decir que otra de las pruebas claves que tendrá la Fiscalía esta tarde en esta audiencia de imputación de cargos es una declaración de más de 3 horas de Marlon Marín, sobrino de Iván Márquez, quien aseguró que Jesús Santrich sabía de esa negociación y que inclusive desde el inicio habría participado, y también ayudó a conseguir 15 kilos de cocaína, que era como la muestra para saber la pureza de la droga. Después de la imputación de cargos empezarán los alegatos de los abogados defensores y también la intervención del delegado de la Procuraduría. Ya se da por descontado prácticamente de que Jesús Santrich acepte cargos. Luego la Fiscalía le pedirá cárcel y será el juez de garantías el que tendrá que decidir si lo envía a una detención domiciliaria o se le envía nuevamente a la cárcel Picota o a otro centro penitenciario. Florencio Sánchez, NTN 24, desde la Fiscalía General de la Nación. Gracias, Florencio. Vamos a tener esta noticia en desarrollo en nuestros próximos espacios informativos. Avanzamos en otros temas de la agenda: masacre en la ciudad de Belém, en el norte de Brasil. Al menos 11 personas murieron en un ataque armado a un bar. Según los sobrevivientes, 7 hombres con pistolas ingresaron al local y abrieron fuego contra los clientes. Entre las víctimas mortales hay 5 hombres y 6 mujeres, entre las que estaría la dueña del bar, que según los investigadores fue blanco del ataque. La policía busca a los autores de la masacre. Un hombre murió por heridas de bala en un tiroteo que se registró a primeras horas de este lunes en el exterior de una mezquita en Tampa, Florida. El hecho se produjo en un estacionamiento contiguo al templo, después de que decenas de personas se congregaran para un rezo matutino. El supuesto autor del ataque fue detenido, según informó la oficina del alguacil del condado. La víctima mortal, que asistió al servicio religioso, fue llevada por los equipos de emergencia al Hospital General de Tampa. Allí fue declarado muerto. El hecho ahora mismo está bajo investigación. El gobierno mexicano junto a la CEPAL presentaron este lunes un plan integral para frenar la migración ilegal en Centroamérica. La CEPAL identificó como la principal razón de la migración la falta de oportunidades laborales. Le sigue la violencia y la inseguridad de naciones como El Salvador, Guatemala y Nicaragua. Para ello, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe propone, entre otros puntos, que los gobiernos aumenten la inversión pública en sectores como la educación y fortalecer la economía. Ahora viene la etapa de la aplicación, de la instrumentación del plan. Se requiere de diplomacia, de convencer, de persuadir, sobre todo al gobierno de Estados Unidos, para que podamos llegar a un acuerdo. Y tras mejorar la calidad del aire, hoy se reanudaron las clases en la capital de México. Sin embargo, las autoridades han señalado que el riesgo de afectación es de 7 en una escala de 10. Esto significa que los adultos mayores, las mujeres embarazadas y las personas con enfermedades respiratorias deben seguir evitando las actividades al aire libre. Escala la tensión entre Estados Unidos e Irán. El presidente Donald Trump advirtió al régimen de Teherán que sufrirá graves consecuencias si amenaza a la Unión Americana. Por su parte, la Guardia Revolucionaria iraní, considerada por Washington como una organización terrorista, ha insistido en que no busca una guerra con Estados Unidos, pero que tampoco la teme. Alejandro Rincón tiene toda la información. Alejandro, muy buena tarde. Hola, buenas tardes. La amenaza hecha por el presidente Donald Trump a través de Twitter surge en un momento cuando la comunidad internacional se pregunta si escalará tanto la tensión entre Washington y Teherán a tal punto de que pueda llegarse a dar una confrontación militar entre ambas partes. En las últimas horas, fuentes de la comunidad de inteligencia de la Unión Americana aseguraron que están evaluando la posibilidad de que Irán esté tratando de orquestar o planear algún tipo de ataque contra intereses de los Estados Unidos en Oriente Medio. Es en este contexto que una vez más ha escalado la retórica del presidente en contra de Teherán. Lo hizo a través del siguiente Twitter, que a su vez ya tuvo respuesta por parte de las autoridades iraníes.
Si Irán quiere pelear, ese sería el fin oficial de Irán. Nunca amenacen de nuevo a Estados Unidos. Incitado por el equipo B, Donald Trump espera lograr lo que Alexander Genghis y otros agresores no lograron. Los iraníes se han mantenido en pie durante milenios, mientras que los agresores desaparecieron. El terrorismo económico y las burlas genocidas no acabarán con Irán. Esta última amenaza hecha por el presidente Donald Trump constituye también un mensaje encontrado o contradictorio de su propia administración. La semana pasada, Donald Trump había dado indicios de estar buscando aliviar las tensiones con Irán. Sin embargo, este nuevo tuit hace creer que la política actual de la Casa Blanca frente a la República Islámica es realmente opuesta, la de no buscar aliviar las tensiones, sino por el contrario seguir con este camino de la confrontación y la provocación. Justo a lo siguiente apuntan las declaraciones entregadas a NTN 24 por parte de un experto en situaciones de Oriente Medio, quien cuestiona si en realidad de los tweets se pasará a la acción. La diplomacia ha cambiado con los años. Recuerde, en los 70s, la diplomacia del ping-pong de Kissinger y el presidente Nixon, y luego llegó la diplomacia del teléfono durante la Guerra Fría y el establecimiento de la línea fría con el Kremlin. Ahora tenemos la diplomacia del Twitter. No sé, ¿podemos tomar Twitter como una posición diplomática que representa a un Estado, al gobierno? ¿O lo tomamos como parte de una nueva norma de las redes sociales, de declaraciones inflamatorias de una parte y de la otra? Esto es precario. Entre tanto, hay expectativa aquí en la sede general de las Naciones Unidas por el posible efecto que tengan estos comentarios de los Estados Unidos en contra de Irán, en particular en el Consejo de Seguridad, cuya misión esencial es preservar la paz y la seguridad a nivel internacional. Pero por el momento no se ha producido algún mayor pronunciamiento de parte de este cuerpo diplomático. Es todo lo que tenemos para ustedes por ahora. Continúen con más en el informativo. Gracias, Alejandro. Y alerta en los servicios de emergencia de Estados Unidos por la formación de la que podría ser la primera tormenta de la temporada de huracanes. Se trata de un sistema de baja presión en formación entre las Bahamas y la isla de Bermuda, que, según el Centro Nacional de Huracanes, amenaza con convertirse este lunes o martes en la primera tormenta tropical en el Atlántico. Este fenómeno llevaría el nombre de Andrea y tendría una corta duración. El régimen de Venezuela conmemora este lunes el primer aniversario de las cuestionadas elecciones presidenciales que, según el Consejo Nacional Electoral, ganó Nicolás Maduro. Los comicios fueron desconocidos por buena parte de la comunidad internacional porque no contaron con las garantías suficientes. Fueron adelantados 7 meses, torpedeando los diálogos que se realizaron hasta inicios de 2018 en República Dominicana. El bloque opositor se abstuvo de participar porque sus principales candidatos fueron inhabilitados. Por eso considera que Maduro está usurpando el poder y en respuesta, en enero pasado, nombró como mandatario interino al presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó. En Nicaragua apareció atada y con signos de agresión una joven activista que estaba desaparecida desde el viernes. La familia de la joven había denunciado su secuestro por parte del régimen de Daniel Ortega. Zaida Hernández había participado en la primera mesa del fallido diálogo nacional. Fue liberada en la Catedral de Managua. Según el padre y rector de la catedral, sus empleados la encontraron frente a un portón de la iglesia con las manos atadas y con visibles signos de agresión. La joven llevaba puesta la misma ropa que tenía el día que desapareció. Estados Unidos ofrece excelentes oportunidades de negocios a los extranjeros. Cada día miles de personas de todas partes del mundo, especialmente de América Latina, ven en proyectos de inversión posibilidades de emigrar de manera legal a la Unión Americana. Miami se ha convertido en uno de los destinos preferidos por los latinoamericanos en materia de inversión en la compra y alquiler de inmuebles. Miami hoy es una de las sitios de las ciudades más deseadas para los inversionistas. Uno, ubicación geográfica. Estamos cerca a Latinoamérica, cerca a Europa, cerca a Oriente, y eso hace que hoy en día seamos la número 1 en comercio, número 1 en turismo, en todo lo que es hoy en día la infraestructura que tenemos. En la última década, la inversión en el sector inmobiliario ha aumentado desde el extranjero. El valor del metro cuadrado versus las capitales latinoamericanas somos más económicos, versus Europa o versus Nueva York, casi que 5 veces más barato, y eso hace que seamos una ciudad muy atractiva, una ciudad moderna, cosmopolitan,
con arquitectos de talla mundial. Las facilidades al acceso de créditos y adquisición de propiedades permiten hacer realidad los sueños de muchos latinos en Estados Unidos. Y estoy en un nuevo ciclo que es vender esa propiedad, naturalmente a través de PFS, y hacer una nueva inversión. Los mínimos requisitos y las bajas tasas de interés son determinantes a la hora de decidir adquirir una propiedad. Si las personas quieren proteger su patrimonio, van a tener que dolarizar. Yo no digo salgan a vender todo, yo digo diversifiquen su portafolio, pongan algo en dólares, reciban una renta bien hermosa en dólares, nosotros administramos el inmueble, conseguimos el inquilino. En países como México, Colombia, Venezuela, Ecuador, equipos de expertos asesoran a los interesados. Compañías como PSF Realty ofrecen un servicio integral a los inversores. Aseguran que no se requiere un enorme capital para invertir en la Unión Americana. Hay que romper los miedos, hay que romper esas barreras de pensar que comprar fuera de Colombia es difícil o fuera de Latinoamérica, fuera de México. Hoy en día es más fácil invertir en Miami que en cualquier lugar. Es solo que se dejen asesorar. Para mí la clave está en una asesoría integral. El sur del estado de Florida registra un promedio de 15 millones de visitantes cada año, haciendo de esta zona un lugar atractivo para invertir. Nueva pausa en esta emisión de noticias y cuando regresemos han evacuado la Torre Eiffel por un hombre que escaló el monumento. 7 de la noche, 28 minutos, imagen en directo desde la capital de París, o la capital de Francia. Este hombre llegó casi hasta la cima de la estructura de hierro, uno de los emblemas de la ciudad. Además, empresas tecnológicas, entre ellas Google e Intel, cortan lazos comerciales con Huawei en respuesta a una orden del presidente Donald Trump. Un motín desatado por miembros del autodenominado Estado Islámico presos en una cárcel de Tayikistán deja 32 muertos. El motín comenzó la noche del domingo en la cárcel de Bagdad, donde se concentran alrededor de 1.500 presos. El Ministerio de Justicia explicó que algunos de los reclusos golpearon hasta la muerte a 3 guardianes y tomaron como rehenes a otros 5 para luego incendiar la enfermería e intentar escapar. Rusia negó este lunes tener relación alguna con el escándalo en torno a un video en el que el ya ex vicecanciller austriaco, el líder ultra, Heinz Christian Streich, se muestra dispuesto a incurrir en prácticas corruptas para llegar al poder. El político aparece en las imágenes hablando con una empresaria rusa. El video, que data de julio de 2017, cuando el austriaco no era aún vicecanciller, causó el fin del gobierno de coalición entre democristianos y ultranacionalistas. El canciller de Austria, Sebastian Kurz, anunció una investigación. Estoy en contacto con el presidente y compartimos la opinión de que todas las sospechas deben aclararse por completo, algunas de las cuales pueden tener relevancia criminal y otras no, pero que son moralmente reprobables. Haré todo lo posible junto con el presidente para garantizar la estabilidad en los próximos meses. También pido a los partidos de la oposición que hagan su contribución. Necesitamos estabilidad en Austria, sobre todo en los próximos meses, para poder dar forma a las cosas a nivel europeo. La Fiscalía de Suecia pidió la detención del fundador del portal Wikileaks por un supuesto caso de violación. Julian Assange permanece en una prisión de Londres, donde fue condenado a 1 año de cárcel por violar los términos de su libertad condicional. Se espera además una decisión sobre la petición de extradición hecha por Estados Unidos. Entre tanto, la defensa del australiano ha rechazado el registro de su habitación en la embajada ecuatoriana en Londres, donde permaneció casi 7 años, hasta que en abril el gobierno de Lenín Moreno le retiró el asilo por mal comportamiento. Los abogados de Assange acusaron a las autoridades ecuatorianas de haberle entregado las pertenencias del australiano a funcionarios de Washington. El comediante Vladimir Zelensky fue investido presidente de Ucrania. La ceremonia tuvo lugar un mes después de haber ganado las elecciones presidenciales con el mejor resultado en la historia del país desde su independencia de la Unión Soviética. Durante su discurso, el nuevo mandatario anunció la disolución del Parlamento en busca de una mayoría que le sea favorable para un mandato cuya prioridad será calmar el conflicto con los separatistas. En España, los 5 parlamentarios separatistas que permanecen presos por su implicación en actos de presuntamente
haber cometido delitos relacionados con el proceso de independencia en Cataluña, acudieron a las Cortes, al Congreso y al Senado para tramitar su acreditación como diputados y senadores electos. El hecho ocurre una semana de las elecciones europeas que se llevarán a cabo este domingo 26 de mayo. Bajo estrictas medidas de seguridad llegaron hasta el Congreso de los Diputados los 4 políticos independentistas catalanes en prisión preventiva, que ganaron una curul en las pasadas elecciones generales gracias a una decisión del Tribunal Supremo de Justicia que consideró que estas personas debían retirar sus actas de diputados. Ellos tuvieron la autorización de presentar sus credenciales y de retirar sus actas de diputados, pero no podían en ningún momento tener contacto con los medios de comunicación. Por eso se evitó a toda costa que los medios los vieran. Las únicas imágenes disponibles fueron las que grabó el equipo del Congreso. Un operativo similar a este será el que se montará nuevamente este martes en el Congreso para la sesión inaugural de la nueva legislatura, que contará con la presencia del presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Bueno, pues lo hemos comentado antes, dentro de la absoluta anomalía que supone tener a diputados electos pues absolutamente silenciados, encarcelados, pues cierta normalidad. Hemos encontrado a unos funcionarios muy amables, un dispositivo policial que nos ha permitido estar con ellos, así que, repito, cierta normalidad dentro de la más absoluta normalidad. Si algo no falla, nunca es el Estado, y el Estado solamente lo que intentará es inhabilitarlos e intentará pues constantemente violentar sus derechos políticos, ¿no? De hecho lo hace diariamente. Hoy, por ejemplo, tendría que estar Oriol Junqueras aquí hablando con ustedes y no le dejan, y mañana seguramente pues tampoco, ¿no? Todo esto se da cuando falta una semana para las votaciones municipales, autonómicas y europeas, en donde el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, espera que su partido, el socialista, se consolide como la principal fuerza política del país, tal como lo indican la mayoría de las encuestas. Ahora dicen que tengo un pacto con los independentistas, pero que esto de haber vetado los independentistas a Miquel Iceta como presidente del Senado, pues que es un señuelo. No, pues mirad, lo que ocurre es que el único pacto que existe es el de la derecha con la mentira, que es lo que ocurre, que lo único que han hecho durante estos 10 meses después de la moción de censura y después de las elecciones es mentir, insultar y ser desleales. Hasta el Senado también llegó uno de los políticos catalanes en prisión preventiva a realizar el mismo procedimiento que hicieron sus colegas en el Congreso. Desde Madrid, Marcelo Moncayo, NTN 24. Las autoridades en París cerraron la Torre Eiffel por la presencia de un hombre que escaló este emblemático monumento sin autorización. Decenas de turistas se vieron obligados a evacuar la estructura debido a la emergencia. Personal de los bomberos y de la policía se ha desplazado hasta el lugar, cuyos alrededores fueron bloqueados al tráfico para así facilitar la intervención. En la cuenta de Twitter de la torre se informó que va a estar cerrada hasta nuevo aviso. Imágenes en directo desde París. Allí vemos al intruso que llegó casi hasta la cima de la gran estructura de hierro, uno de los emblemas de la capital francesa. Hasta el momento se desconoce qué lo motivó a escalar esta estructura. La eutanasia en Francia vuelve a ser centro de debate con el caso de Vincent Lambert, un hombre de 42 años que desde el 2008 se encuentra en estado vegetativo tras sufrir un accidente automovilístico. Sus padres se oponen a dejarlo morir, mientras que su esposa y sus hermanos piden el fin de estos procedimientos terapéuticos para mantenerlo con vida. Hoy se conoció que el hospital donde se encuentra internado comenzó la interrupción de los cuidados médicos por decisión judicial. Un caso divide a una familia y a la opinión pública francesa sobre la eutanasia. Mientras los padres de Vincent Lambert, quien se encuentra en estado vegetativo desde 2008, producto de un accidente de tránsito, se oponen a que sea desconectado de los aparatos que lo mantienen con vida, su esposa y sus hermanos abogan por una muerte digna y piden que se suspendan los tratamientos. Y es justamente esta decisión la que ya había sido tomada por un tribunal que ordenó este lunes que el hospital en el que se encuentra recluido Lambert interrumpiera los cuidados médicos tras una batalla judicial que lleva más de 6 años. Lo están desconectando gradualmente, poco a poco. Ellos son unos nazis. Eso es lo que yo creo. No les diré lo que se merecen por hacer eso. Es una vergüenza. Nosotros pasamos toda la tarde con nuestro hijo y el doctor lo sabía. Estaba todo programado. Incluso se atrevió con frialdad a enviarnos un email. El anuncio ha generado un amplio debate en Francia, incluso con implicaciones políticas a pocos días de las elecciones europeas. Los padres de Lambert, quien sufrió lesiones cerebrales irreversibles, enviaron una carta a Emmanuel Macron pidiéndole su intervención.
Por su parte, los abogados de la familia anunciaron que presentarán 3 nuevos recursos y remitieron el asunto al Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU. Un hombre fue detenido por lanzar una malteada a un político de extrema derecha en Reino Unido. Los hechos se registraron en Newcastle luego de que Nigel Farage, uno de los líderes del Brexit, había encabezado un mitin político para promover su candidatura a las elecciones europeas. Y es que lanzar batidos a los políticos que apoyan la salida del Reino Unido de la Unión Europea se ha convertido en una forma de protesta, ya que ya se han registrado al menos 3 incidentes similares en Inglaterra en las últimas semanas. Realizamos este informativo en NTN24, el canal de las Américas. Los invitamos a que sigan informados en Twitter, nuestra cuenta @NTN24 y en la web ntn24.com. Feliz tarde.